Señor les bendiga, estudiantes del Instituto Bíblico Generación Pentecostal. Les saluda una vez más su servidor en Cristo Jesús, Pastor Luis Javier Vera. Bienvenidos una vez más a este nuevo año escolar. Todos, si este es su primer año en este precioso Instituto Bíblico Generación Pentecostal, reciba una bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo y motivándole a que termine. Esta no es una carrera, sino es un llamado. Y si usted está aquí en este instituto es porque es la voluntad del Señor que usted esté aquí, para que usted siga creciendo en todo el conocimiento de la palabra del Señor y que alguna de estas clases pueda ser de grande bendición para aplicarla en su carrera en el Señor. Amén. En su iglesia local, ya sea como un líder en su iglesia o un servidor en su iglesia, que sea de grande bendición a donde quiera que lleguen estas grabaciones y este Instituto Bíblico Generación Pentecostal. El día de hoy, bueno, mi nombre es Luis, como mencioné, Pastor Luis. Estoy pastoreando la iglesia, la hermosa iglesia de Apple Valley, aquí en el Desierto Alto en California. Y para mí es un privilegio poder saludarle en esta primera clase. Y el día de hoy, bueno, mi clase es titulada Génesis, vamos a la Biblia, vamos a estar entrando al primer libro de la Biblia y ahí es donde vamos a estar trabajando y estudiando juntos esta hermosa historia de la creación. No vamos a leer todo el libro de Génesis, pero sí le aconsejo a que si usted tiene tiempo, desde el día de hoy en adelante, antes de dormir, lea tan siquiera 2, 3 capítulos del libro de Génesis para que usted vaya siguiéndonos en la historia. Vamos a estar siempre teniendo 3 clases cada sábado. Con la ayuda del Señor, esa es la meta, excepto el día de hoy. El día de hoy solamente vamos a tener 2 clases, por la razón de que son 2 clases muy importantes. Aquí se enfoca todo el principio de la Biblia, todo el principio de la creación. Así que vamos a estar estudiando, pero nos tocaría el día de hoy tener la clase en el principio y también la clase de la creación y por último la caída. No entraremos a la caída ya que es un tema también más grande, más amplio, más extenso, pero sí vamos a estudiar en el principio y también vamos a estudiar la creación con la ayuda del Señor. Sin más, vamos a dar inicio entonces a la primera clase que lleva el título En el principio, pero antes de hacerlo yo le invito a que donde usted esté me acompañe con una oración y que en esta oración usted le pueda decir al Señor que le abra su entendimiento para entender las Escrituras. Buen Dios, te doy gracias una vez más porque damos inicio a este año escolar, a este nuevo año, Padre bendito, donde estos estudiantes esforzados y valientes han separado tiempo para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan estudiar, para que juntos podamos meditar tu palabra y crecer aún más en todo el conocimiento de ella. Yo oro, Padre bendito, por la vida de cada uno de ellos, pues esta no es una carrera, sino es un llamado que tú les has dado a cada uno de ellos. Gracias por el pastor Enrique, Señor, que también es de bendición como nuestro director del instituto, que tú seas bendiciendo su vida, como la vida de cada uno de los maestros y de la secretaria también. En el precioso nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Bueno, vamos entonces a entrar a la primera clase en esta hermosa tarde y es la primera lección en el principio. Yo le invito a que me acompañe en su Biblia a leer ese precioso versículo de escuela dominical que todos los niños se lo han memorizado. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablando del libro de Génesis, es una fascinante historia, es un libro de grandes y muchos misterios. Es más, aquí se encuentran desafíos grandes donde muchos teólogos han estudiado el registro del principio y han encontrado grandes misterios ocultos en la palabra del Señor. Recuerde que este libro de Génesis es revelado a nosotros
por Moisés. Es uno de los 5 libros de la ley o del Pentateuco de Moisés, donde está Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios, conocido también como el Torá. Aquí está la ley, aquí se encuentran los primeros 5 libros de la Biblia. Estos son el Torá, estos son los libros de Moisés. Esta revelación del Dios Todopoderoso, de Adonai, dada a Moisés, su siervo, y un hombre que fue muy estudiado en toda la literatura egipcia. Por una razón Dios escogió a este hombre o a esta persona desde su niñez. Fue separado para estudiar juntamente con los egipcios y de esta manera también traer toda la literatura que se necesitaba para poder darle inicio a la palabra que vamos a hablar hoy, que se llama principio. Tenía que ser una persona que tuviera el entendimiento, que tuviera el Espíritu de Dios. Usted conoce el llamado de Moisés y en el libro y en Éxodos comenzamos a leer la historia de él, pero usted conoce el llamado de él y todo lo que pasó para traernos a lo que hoy conocemos, el principio. Y el principio es algo tan impresionante porque en realidad llegamos al año 0, no llegamos ni al año 0, vamos aún todavía más allá del año 0. Vamos aún todavía más allá del año 0, mucho más atrás, en un tiempo en el cual no se revela tiempo humano, no existen días, no existen horas, no existen segundos, no existen meses, ni mucho menos existen los años, solamente existe el principio. Y Moisés nos revela este principio de una manera muy preciosa, muy linda, abriéndonos Génesis 1:1 y diciéndonos: en el principio Dios. En el principio Dios. ¿Qué hizo Dios? Formó los cielos y formó la tierra. Ese es el principio que vamos a debatir en esta primera lección titulada En el principio. Y quiero hacer una pausa para dejarles saber a todos los estudiantes, por favor, no olvide esto, todos los estudiantes, es muy, muy, muy importante que usted lea su lección. Yo voy a estar leyendo, voy a estar parafraseando algunas notas de la lección, pero yo no voy a estar leyendo letra por letra, párrafo por párrafo. La lección es su responsabilidad de usted tomar tiempo después de que todos los niños se duermen, después de que todos se van a la cama a dormir. Siéntese en su mesa, abra su lección, abra su Biblia y lea. Estudie, medite, hable con Dios, que esta palabra usted la pueda comer, que usted la pueda saborear correctamente. Y si usted tiene alguna pregunta, tome su libreta, anote la pregunta. Usted tiene mi número de teléfono, escríbame directamente a mí. Con cualquier pregunta, con cualquier inquietud, déjeme saber: pastor, ¿qué significa esto? Pastor, ¿qué quiere decir esto? O pastor, no entiendo esto. Es muy bueno que usted saque esto. Y es un sacrificio, por eso usted ha tomado la decisión de estar en un instituto bíblico pentecostal, amén. Por eso usted ha tomado la decisión de estar en este instituto, porque sin sacrificio no vamos a encontrar la gloria, amén. Así que yo le animo, le motivo a que siempre recuerde este consejo, siempre saque un día a la semana, cuando ya todos se durmieron, cuando ya todos están tranquilos, siéntese en la mesa, abra su material, abra su Biblia, saque su cuaderno, su libreta y anote toda inquietud y toda pregunta que usted tenga, amén, estudiando el material. También recuerde que estaremos subiendo el examen cada miércoles después de la clase que se es dada. Si por alguna razón se me hace tarde en subir el examen, yo les estaré notificando, pero ahí estarán todos los exámenes en el Google Classroom para que usted los pueda ver. También esta lección estará ahí en el Google Classroom para que usted la vuelva a ver. Le animo a que se esfuerce. Si usted no entiende ninguna pregunta del examen, no se desanime, déjeme saber,
Tal vez podemos ir a sentarnos a tomarnos un café y así hacerle las preguntas o el examen directamente a usted. Bueno, continuemos entonces con nuestra lección el día de hoy. Les estaba contando sobre el escritor de este libro. Su nombre es Moisés. Les estaba comentando que Moisés fue elegido por el Señor desde antes de la fundación del tiempo, desde antes de todo esto. Fue un hombre muy capacitado en la literatura egipcia, que era en aquel entonces como el imperio o la cultura más avanzada que existía en aquel mundo. Moisés fue escogido siendo llamado hijo de la hija de Faraón. Así que Moisés fue muy estudiado, y puedo decirle que Moisés también fue estudiado en el área hebrea o en esta área de los hebreos, ya que también su misma madre fue quien creció a Moisés desde su niñez. Amén. Eso es un milagro impresionante. Pero a la misma vez Moisés creció en todo el estudio egipcio. Si combinamos lo que es el estudio egipcio y el estudio hebreo, Moisés nos trae a lo que hoy conocemos el principio. Amén. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque es muy importante destacar y anotar que este principio no fue escrito nomás de la noche a la mañana, sino que fue una persona preparada, capacitada, que el Señor usó desde su niñez para escribirnos estos primeros 5 libros de la Biblia, como mencioné, en el cual se encuentra Génesis y en el cual encontramos el principio. La palabra hebraica para lo que conocemos como principio es Berish. Esta palabra hebraica fue traducida al griego, que quiere decir Génesis. Y en nuestro idioma, en nuestro castellano, quieres decir o significa origen o en el principio. El título del libro proviene de la primera palabra hebraica o de las primeras 3 palabras de nuestra Biblia, en lo cual encontramos en el principio. El libro de Génesis revela los principios de muchas cosas. Se podría hacer una grande lista de todas las cosas que encontramos en el libro de Génesis. Por ejemplo, los cielos fueron formados, la tierra fue formada, la luz, la vegetación, toda criatura viviente, el hombre fue formado, la mujer también fue formada, el pecado que entró a la humanidad, la muerte, la propiciación, la salvación, el hogar y la familia también fueron formadas en el libro de Génesis, como también se formaron los altares, entre muchas cosas más. La lista continúa y continúa y continúa. Génesis es la historia más antigua escrita acerca de la tierra. En los primeros 8 capítulos de Génesis se encuentra el relato de aproximadamente los primeros 2000 años de la historia del hombre. Aunque lo contado es breve, sí, es muy breve, es completo, se nos da en estos capítulos una introducción a la Biblia entera. El plan de salvación y los tratos de Dios en misterio, en misericordia y en juicio. En el principio, dice Génesis 1:1, en el principio Dios formó los cielos y la tierra. Sin embargo, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 también nos dice otro principio, y es que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en primera de Juan capítulo 1 versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. La frase en el principio simplemente nos lleva atrás aquel punto cuando el hombre pudo empezar a medir el tiempo. El hombre era criatura completamente limitada por el tiempo. El hombre mide este tiempo por medidas definidas, horas, días, años, etc. Dios lleva al hombre atrás a un punto definido cuando puede empezar a medir el tiempo y guardar un registro de historia. El hombre no puede ir más atrás de este punto particular que Dios llama en el principio. Por favor, hagan nota de eso, ya que ese es un tema debatido por muchos escritores bíblicos, y es de que el hombre no puede medir
particularmente más atrás de lo que Dios llama en el principio. Esto es importante porque Dios, por medio de Moisés, su siervo, nos da el principio. Detrás de este principio ya no hay nada más. Pero sí yo lo llevé en mi introducción al año no cero, sino al año más atrás del año cero, donde todavía no se medían los años, ni las horas, ni los días, ni los minutos, ni segundos. Amén. Y ahorita vamos a estudiar un poquito más de eso. Aquí Dios empieza la revelación de sí mismo al hombre, empieza su mensaje al hombre, demostrando su eterno propósito y plan para la humanidad. Tal vez nos ayude a comprender esto de la siguiente manera: eternidad, tiempo, eternidad. ¿Por qué? Porque de esta manera cuenta que había eternidad antes del tiempo, tal como habrá eternidad después del tiempo. Amén. Acuérdese eso: eternidad, tiempo, eternidad. Antes del tiempo había eternidad. Después de este tiempo habrá eternidad. ¿Por qué el escritor nos da esto a entender? Porque estamos viviendo en nosotros como seres humanos, estamos viviendo en algo que se conoce tiempo. Pero antes del tiempo humano, antes de la creación, ya existía una eternidad. Después de que este tiempo llegue a su conclusión, también existirá una eternidad. Por eso el escritor lo resume como eternidad, tiempo, eternidad. Sin embargo, aquí es donde un hombre sabio llamado Salomón comienza a debatir las cosas, y usted lo puede leer en Eclesiastés, ya que Eclesiastés es un libro de misterios también, y también en Eclesiastés se nos da algo totalmente diferente. Lo traigo solamente para que usted entienda cómo funciona el tiempo. Eclesiastés y el sabio Salomón nos dice que no existe nada nuevo bajo el cielo, dándonos a entender que no hay nada nuevo bajo el tiempo. Lo que un día hubo, volverá a ser, o ya fue, o nadie puede llegar y venir y decir inventé algo nuevo, porque un día ya también alguien lo hizo en el tiempo. Hay muchas cosas que suceden en esta cápsula de tiempo, pero recuerde esto: antes de que existiera el tiempo había una eternidad, y después de que este tiempo llegue a su fin, porque también el tiempo se va a cumplir, también existirá una eternidad. Amén. Pero usted y yo no somos diseñados para vivir en este tiempo, sino estamos diseñados como la iglesia del Señor Jesucristo para vivir y estar con Él por toda una eternidad. En el principio sucedió algo: Dios creó. Amén. Esta palabra puede ser un poquito difícil de entender para muchos, en especial para todas las personas que estudian o creen en la ciencia y no en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para entender el principio tenemos que entender que el principio fue creado por Dios. Muchos aquí debate la ciencia y debate la palabra de Dios. Aunque hago este paréntesis, la palabra de Dios no puede ser debatida. No podemos llevarla a la corte y ponerla en un tribunal o ponerla bajo juicio. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es luz, es verdad. La palabra de Dios está respaldada por Dios mismo. La palabra del Señor nos enseña que habiendo Dios no encontrado a nadie más grande por quien jurar, juró por Él mismo. Por esa razón la palabra de Dios es eficaz, es verdadera, es verdad. No existe nada más. Sin embargo, hay dos cosas que quiero que usted aprenda en esta clase. Hablando sobre lo que es creó. Dos cosas: una es Dios y dos es creó. ¿Por qué? Porque, número uno, resumamos un poquito de Dios, hablando de que estamos en la historia de Génesis, estamos hablando del principio. Muchos, en especial me refiero a la ciencia, y la única razón que traigo esto es porque también usted como iglesia tiene que saber esto. Hay personas que debaten la existencia de Dios, no
creen en Dios. Y eso no nos tiene que sorprender. La misma palabra nos dice que hay personas que no creen en Dios. Amén. Y que los dejemos en sus caminos y oremos para que ellos vuelvan o que la palabra del Señor se les revele a ellos. Pero hay dos cosas que los quiero dejar en este paso. Amén. Número uno, Dios. Muchos no creen en Dios, no creen que Dios existe. Es más, hay un movimiento woke, que si se pudiera decir así, no sé ni cómo traducir eso, pero hay un movimiento liberal en el cual ellos no creen en Dios. Es más, la definición de Dios para ellos es lo que tú quieras pensar que es Dios. Amén. Esa es la definición liberal que ellos tienen. Dios para ti es lo que tú quieres que sea Dios o lo que tú quieras pensar de Dios. No tienen una afirmación o un diseño correcto de quién es Dios, pero nosotros sí tenemos un diseño correcto de quién es Dios. Y lo miramos en la palabra de Dios. Aquí está en las Escrituras. En las Escrituras podemos ver correctamente quién es Dios. Él mismo nos dice que Él es el Alfa, que Él es la Omega, que Él es el principio y de que también Él es el fin. Así que ese es el primer punto que le quería decir, Dios. El segundo es creó. Si muchos no creen en Dios, mucho menos van a creer que Dios formó el mundo. Mucho menos van a creer que Dios ha hecho todas las cosas y es el que hace todas las cosas. Si miramos las aves de los cielos que vuelan, es porque Dios las formó. El mismo Salmos nos dice que Él nos hizo y no nosotros mismos a nosotros mismos. Amén. Entonces, Dios es el que creó todas las cosas. Le traigo esto porque para ellos debatir la creencia tiene que haber hechos, tiene que haber algo visible, tiene que haber algo donde se pueda creer. Por esa razón, ellos no creen que Dios pudo hacer algo de la nada. Y eso lo vamos a ver en el precioso libro de Génesis, que Dios es el único que puede formar cosas de la nada. Amén. Él es el único que puede hacer lo que no es, hacerlo hecho como que lo que es. Amén. Porque las cosas invisibles, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo. Bueno, quisiera leer esto antes de esto. Aquí tenemos la verdad básica para la fe del hombre, el cimiento para toda la teología verdadera. Aquí tenemos aquí tenemos la verdad básica para la fe del hombre, el cimiento para toda la teología verdadera. ¿Cuál cimiento? ¿Cuál fe? De que Dios lo creyó. Y nosotros tenemos que tener fe de que lo hizo. Nosotros tenemos que tener fe. Si yo le estoy diciendo el día de hoy, en esta hora, en este momento, en este tiempo, de que Dios creó el principio, tenemos que tener fe que así es. No hay más debate. Yo sé que muchos, y como cuando la ciencia explotó, especialmente después de que todas estas universidades comenzaron a traer su propia teología, comenzaron a querer llevar esta verdad del principio a su razonamiento, a su entendimiento. Y ahorita lo vamos a ver porque ya Pablo nos había advertido, nos había dado a entender de que esto iba a suceder. Pero aquí, en este principio, encontramos la verdad, la base fundamental de nuestra fe y dice el cimiento para toda teología verdadera. ¿Cuál? De que tenemos que creer que fue Dios. No fue un extraterrestre, no fueron los extraterrestres que formaron este planeta, no fue un Big Bang, no fue la ciencia que lo dice de esta manera que venimos del chango, no fue nada de eso, fue Dios. Y esa es la verdad. Y esa es la fe en la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Y lo vamos a ver. Ahora, sin embargo, suceden varias cosas. Y Romanos capítulo 1, versículo 20 al 24 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, acuérdese de esto, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente
dice Pablo, visibles desde la creación del mundo. ¿Qué se hace visible? Su amor, su deidad, su poder. Todo esto se hace visible desde el principio. Pero sin embargo, Pablo nos advierte y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, ya está hablando ahora de la humanidad. Ahí en Romanos capítulo 1, dice que ahora habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y finalmente habla sobre este castigo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y si usted lo quiere leer completamente todos estos versículos, Pablo nos está hablando de lo que sucedió no solamente en los tiempos de hoy, pero sino que sucedió desde el principio. Cuando la humanidad, imagínense, se lo adelanto, se lo digo de esta manera como un adelanto, más adelante lo vamos a ver, pero desde el principio la gente humana, el ser humano, rechazó a Dios y hizo su propia deidad, hizo su propio Dios. Aún lo miramos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés no bajaba del Sinaí. Dice la palabra del Señor que ellos fueron contra Aarón y le dijeron a Aarón, haznos un Dios que adoremos, que podamos ver, así como lo mirábamos en Egipto. Y vamos a comenzar a decir que este Dios fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Imagínense cómo es que ese DNA o eso está en la sangre de la mente humana, de siempre rechazar la deidad, el poder, la gracia, el amor de Dios y formar su propia deidad. Amén. Por esa razón el Señor dice que los rechazó y fueron entregados a sus propias inmundicia, a sus propios deleites, a sus propios pecados, a sus propias cosas. Tantas cosas que habla Pablo y nos lo advierte en Romanos capítulo 1. Yo traigo esto, estoy terminando este punto C hablando sobre el principio, porque yo quiero que usted entienda que este principio fue verdadero, es verdadero y sigue siendo verdadero y será siendo verdadero, de que Dios formó todas las cosas y Él las hizo, Él las creó, Él las formó. ¿Por qué? Porque Él es Elohim y ese es nuestro punto D. Elohim. En el principio Elohim, el título Elohim, palabra del original traducida Dios, se refiere a Dios como el Todopoderoso, el Señor Supremo, y es el título que se refiere especialmente a Dios como Creador. Elohim, que quiere decir todopoderoso, ser supremo. Él es el que hizo las cosas desde el principio. Amén. Cuando llegamos al capítulo 2 y empieza la historia del trato de Dios con el hombre, encontramos el título Señor Dios. Y en el Antiguo Testamento hay varios títulos de Dios, que aunque no son el nombre propio de Dios, sí describen atributos de Dios. El título Elohim es una palabra plural, sin embargo debería notarse que el verbo creó está en singular. Esto no es un error de gramática, porque Elohim no sugiere una pluralidad de personas en la deidad, sino más bien una plenitud de poderes y atributos de Dios. Por eso el Señor y esta pausa que hace aquí el material en la palabra Elohim nos lo está explicando para aquellas personas que debaten que Dios le dijo a otros dioses: creamos el mundo, hagamos al hombre. Y allí lo vamos a leer en el capítulo 2. Hagamos esto. Él lo creó. Dice la Biblia que, pero en realidad lo que nos tenemos que entender es de que, hablando de Elohim, nos está diciendo que es plenitud, poderes y atributos del Dios mismo. Él es un solo Dios, pero Él tiene muchos atributos
muchos atributos, que lo identifican a Él como el único Dios verdadero. La idea, y hay un comentarista bíblico o un diccionario bíblico por Smith que dice de la siguiente manera: la idea imaginaria o la especulación que la pluralidad de la palabra Elohim se refiere a la Trinidad de personas en la deidad, difícilmente encuentra apoyo entre los entendidos. Es lo llamado por los gramáticos pluralidad de majestad y significa plenitud de fuerza divina, la suma de los poderes revelados por Dios. Acuérdese que Dios es el todopoderoso, no solo es poderoso, Él es el todopoderoso. Y si Él lo formó, Él es Elohim, Él es el todopoderoso, por lo cual no podemos limitar el creer en Dios, no podemos limitar el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Y estoy concluyendo ahora, o concluyamos este primer capítulo titulado En el principio. Lo voy a resumir de la siguiente manera y lo quiero concluir de esta manera. Recuerde esto: Dios sí existe. Y recuerde también esto: Él creó todas las cosas. Él las hizo. Amén. Y por último, tenga en cuenta lo siguiente: que aunque muchas personas en el mundo, en especial a que personas profesionales, y no me da tristeza ni pena decir esto, en el campo profesional pueden haber muchas personas educadas, pueden haber muchas personas con muchos títulos, pueden haber muchas personas con muchos estudios, como usted le quiera llamar. Dios es el Todopoderoso y Él dice y Él lo formó. Esa es la conclusión de todo. No le puede buscar más. Hay muchas personas, y no voy a entrar en esto por el tiempo, pero hay muchas personas que quieren debatir más allá del principio. Lo llevé al año más allá del año 0, donde todavía no existían los años. Los he llevado al tiempo en el cual el Señor, por medio de su siervo Moisés, dijo: este es el principio. De aquí en adelante, este es el principio, pero de aquí para atrás no hay nada que podamos hacer. El material mismo lo resume como que antes había eternidad, ahora existe tiempo y después del tiempo existirá la eternidad. Pero les digo todo esto para que ustedes entiendan y no importa, por favor, acuérdense de esto, no importa si son doctores estudiados de la Universidad de Harvard, ¿cómo se dice? De Harvard o de cualquier otra universidad. Lo único que importa es que Elohim, el Dios Todopoderoso, formó la tierra. Él hizo todo desde el principio. Desde el principio, amén. Eso es lo que más nos tenemos que entender. Y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Jesús mismo dijo que Él alababa al Padre porque le ha revelado estas cosas a los entendidos y se la ha enseñado a los niños. Usted acaba de aprender una verdad que muchos debaten. Y por eso hice la pausa y el paréntesis en explicarles sobre Dios y en explicarles sobre la creación. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la creación en el capítulo 2. Pero sí le quiero decir esto: Dios sí existe. Dios formó el principio y nos lo ha dado a nosotros para que nosotros aprendamos de Él. De que Él tiene un plan divino para toda la humanidad y es salvación. Que el Señor les bendiga. En unos minutos entramos a la lección 2. Bendiga una vez más, estudiantes del Instituto Bíblico Generación Pentecostal. Seguimos con el precioso libro de Génesis. Hoy estaremos entrando a la lección número 2, la lección con el tema o con el título Creación. Así que hoy comenzamos con esta otra lección. Quiero recordarles una vez más de que, por favor, lea su material. Hay información que yo le doy que no está en su material, pero todo el examen, las 20 preguntas del examen vienen de su material. Van a estar en su material. Yo no le voy a dar preguntas que no estén en el material. Todo va a estar en su material. Vamos a comenzar entonces con la ayuda del Señor esta segunda lección o lección 2, creación.
Hablemos sobre la creación. Acuérdese que le comenté en la lección 1 de que el ser humano, sí, el hombre que no tiene temor de Dios, o aún aquellas personas, lo digo con todo respeto, que tienen o se consideran con una educación muy elevada. Si estas personas, estos profesores o quien sea, no creen en Dios, no creen en el Dios de las Escrituras, no cree en Elohim, el Dios Todopoderoso, no va a creer tampoco en la creación. Mucho menos va a tener fe en que fue Dios quien creó todas las cosas. Siempre van a tener su propia teoría, su propia ciencia, su propio hipótesis, su propio razonamiento, pero en este principio no existe racionamiento. Aún vamos a entrar en un misterio un poquito debatido entre muchos cristianos, y es el evento antes del tiempo, pero no tenemos entendimiento antes del tiempo, ni podemos especular sobre lo que sucedió antes del tiempo. Por lo cual entonces les animo a que crean en el Señor Jesucristo, crean en la palabra de Dios, crean que es viva y es eficaz, y si el Señor dice que Él lo hizo, y no podemos debatir eso. Por esa razón les invito a que entren en esta clase con una mente abierta en el creer o en lo que es creer en Dios. Entre con una mente abierta para que usted pueda entender y comprender correctamente quién es Dios o cuál fue la creación que Dios hizo. Entremos entonces a lo que es creer. Hay una gran diferencia entre creer y hacer. Crear es hablando de la creación, hay una gran diferencia entre crear y hacer. Crear es traer algo a la existencia de la nada. Crear. Y es lo que estamos hablando sobre la creación. Crear es traer algo de la existencia de la nada. Solo Dios puede crear. Escuche eso y entiéndalo, por favor. Solo Dios puede crear. Amén. El hombre puede hacer muebles, el hombre puede hacer muchas cosas, pero tiene que tener material con lo que pueda trabajar. El hombre no puede crear nada de la nada. Solo Dios lo puede hacer. En Génesis capítulo 1 y 2 tenemos el registro del hecho de Dios sobre lo que Él hizo, sobre lo que Él de crear y hacer. Amén. Dios, solamente Dios tiene el poder de crear y hacer. Acuérdese de eso. La creación original. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nada nos es dicho que podría fijar la fecha o el tiempo de la creación original. Acuérdense, ya hablamos un poquito en la lección 1 hablando sobre el principio. Una vez más nos lo está dejando entender de que no existe una fecha o un tiempo fijo o original en el cual se formaron las cosas. No existía todavía el tiempo cuando Dios creó o hizo. Amén. Cuando Él creó las cosas, cuando Él las hizo las cosas. No sabemos si la creación sucedió unos millares, o unos millones de años atrás. Es suficiente para nosotros saber que en el principio creó Dios. Amén. Muy debatido por muchas personas, incluyendo en el campo religioso, voy a usar esa palabra, o en el campo cristiano. Muy debatido por muchas personas, pero no sabemos sobre la creación si fueron millares o millones de años. Es suficiente para nosotros, escuche bien, porque este es lo básico, eso es lo fundamental. Después usted va a tener la sabiduría, la inteligencia de poder debatir y hablar más sobre el tiempo, pero si usted no puede entrar en este campo, no puede explicarlo correctamente, no entre, más que diga, es suficiente para nosotros saber que en el principio Dios creó Dios.
Amén. Es suficiente. No se vaya con un profesor o con alguien a dialogar sobre el principio. Es suficiente para nosotros decir que en el principio creó Dios. Esto nos dice que Dios mismo existe antes del principio y por tanto es eterno. También nos dice que Dios es personal, infinito y omnipotente. La palabra cielo, aquí entramos en una discusión también, como le mencioné, son cosas que vamos a hablar sobre la creación original. Número uno, no tenemos, Génesis 1:2 dice que en el principio creó Dios los cielos. Ya estoy resumiendo, lo que acabo de decir. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. No tenemos una fecha fija sobre el tiempo del comienzo, del origen, pero no sabemos si fueron millares o millones de años, pero para nosotros es suficiente decir que en el principio creó Dios. Y amén. Ahora vamos a hablar sobre esta creación original, o sobre el origen de la creación, porque aquí hay un dato muy importante que quiero explicar. La palabra cielo aquí se refiere al universo, la infinidad de espacio con todos los cuerpos celestiales que contienen, todos los cuerpos celestiales. Eso es un solo párrafo que nos dice muchas cosas. La palabra cielo aquí se refiere al universo. Dios creó el cielo y Dios creó la tierra. Acuérdense de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nos habla de la creación del cielo, nos está dando a entender que esto se refiere a todo el universo, la infinidad de espacio, con todos los cuerpos celestiales que contienen. Todos estos cuerpos celestiales. Y cuando se refiere a la Tierra, se refiere a este planeta, o a este tercer planeta, por decirlo así, a este círculo, amén, a esta esfera, a este planeta en el cual usted y yo vivimos, llamado la Tierra. La Tierra se menciona aparte, porque la Biblia, la revelación de Dios al hombre, trata directamente con la formación de la Tierra. Impresionante, fantástico, exciting este dato. Dos cosas que sucedieron en Génesis 1:1. En el principio Dios formó el cielo, hablando de todo el universo, de todos los cuerpos celestiales que existen, y también formó la tierra. Pero aunque el cielo lo hizo en un abrir y cerrar de ojos, la tierra dedicó tiempo. La tierra la hizo en espacios de tiempos, a lo que nosotros conocemos como 6 días. Amén. A lo que nosotros conocemos que Dios tomó tiempo para formar esta tierra. Por esa razón, lo dicen allá afuera y también nosotros en la iglesia lo tenemos que aplicar. Tenemos que cuidar este planeta. Dios nos lo dio, Dios lo hizo, Él lo hizo, y Él tomó su tiempo día tras día para poder formar toda esta tierra. No nomás digamos ese árbol, tumbémoslo o cosas así, y tal vez estoy exagerando, pero lo que le quiero decir es: cuidemos este planeta, porque si Dios pudo hacer todo el universo con una sola palabra, Él decidió tomar de su tiempo, aunque Dios no vive en un eterno presente. Dios tomó la decisión de formar este planeta en un tiempo correcto. No sé si me estoy dando a entender, pero para que usted entienda, es en un proceso divino, en algo especial. Cuidemos de este planeta. Aquí hay un dato que le quiero regalar. Este dato es importante, ya que es en los cielos. Dios los formó en un tiempo así nomás. Pero la tierra, el Señor le dedicó tiempo. La pregunta que quiero hacer, esto lo hago como una pregunta o una curiosidad. ¿Continúa Dios creando? ¿Continúa Dios formando más galaxias, más espacio, más planetas, más cosas? Esa respuesta no la encontramos bíblicamente, aunque Él es el Dios que forma todo y podemos dirigirlo allí.
Él es el Dios de la creación. Acuérdese que Él es el principio y Él es el fin. Él es el Todopoderoso. Por lo cual, si Dios continúa creando más planetas y más espacio, más constelaciones, más galaxias, más todo esto, eso déjeselo a Dios. Eso le pertenece a Él. Si Él lo continúa haciendo, nosotros no somos nadie para decirle: Dios, ya no hagas más estrellas. Dios, ya no hagas más planetas. Dios, Él es un Dios de orden. Y Él hace todas las cosas como a Él le placen hacerlas. Nuestro enfoque está en esta tierra y está en nosotros como creación de Dios. Qué lindo. Nuestro enfoque está en esta tierra porque Él la diseñó correctamente, le dedicó más tiempo a ella, y en nosotros porque Él nos hizo con un propósito. Acuérdese de lo que dije al principio, que el espacio, el cielo, Él lo hizo en unas palabras, pero la tierra comenzó con sus manos a separar, a poner en orden y a organizar. Por eso es que este mundo está tan organizado, amén. Pero continuemos con la clase. Desolada y vacía, sí. Y la tierra, dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay un aviso, amén, un warning, un aviso. No es sabio especular de cosas que Dios no nos explicó en su palabra. Amén. Una vez más, no es sabio especular de cosas que Dios no nos ha explicado en su palabra. El versículo 2 entra en unas aguas muy debatidas por muchos escritores, porque es que en el versículo 2 ya ahora miramos a una tierra desordenada y vacía. Pero sí podemos, mira, escuche bien, pero sí podemos saber que lo que está escrito dice que la creación completa fue hecha en 6 días, periodos de tiempos, y que el principio de la creación, la tierra estaba incompleta. La palabra desordenada significa desierta, sin forma, porque estaba en un proceso de formación. En los siguientes días Dios separó la expansión, juntó las aguas, separó la tierra seca, creó la hierba, etc., hasta cumplir su obra creando al hombre y a la mujer. Amén, creándolo al hombre y a la mujer. Sin duda, la tierra lleva muchas señales. Escuche este dato que también aquí nos lo está regalando, y nos lo regala como un aviso, como una señal. Dice: sin duda, la tierra lleva muchas señales de un cataclismo horrible que había sucedido. Los fósiles que se hallan en las rocas muestran que existía vida que no existía en el tiempo presente. El registro de Génesis trata con el orden distinto, sujeto al control del hombre quien fue creado a la imagen de Dios. Voy a detenerme unos segunditos aquí para explicar esta nota. Esto se dirige a un evento no registrado en las Escrituras sobre un cataclismo que la tierra testifica de que sucedió. El principio de Génesis comienza desde lo que conocemos: tierra, cielos, mundo y humanidad. ¿Qué sucedió entonces en este, como dice aquí el material, cataclismo? Muchos especulan que existió. Muchos consideran que aquí fue la caída de Satanás a la tierra. Muchos pueden escupilar, o muchos pueden decir muchas cosas, pero a mí simplemente me encanta decir de que este es un tema solamente para sentarse y tomar un buen café, ya que no nos toca más que, ya que no podemos hacer más que platicar y no especular. ¿Qué sucedió? No lo sabemos.
Muchos aseguran, y aquí una vez más digo a lo que sucedió, que la caída de Satanás. Pero hermanos, acuérdense de que el Génesis que conocemos, más adelante en el versículo 3, comenzamos a ver a Dios que comienza una vez más con sus preciosas manos, con su amor y su poder, a formar la tierra y a ponerla en orden. Este cataclismo que sucedió, hay muchos misterios y no voy a detenerme a hablar de ellos, porque muchos de ellos solamente son, ¿cómo es la palabra? Escupelaciones. Amén. Solo son especular. Es todo. Solamente es una idea que el hombre puede decir. Allí en esa idea el hombre le puede meter hasta los dinosaurios, le puede meter hasta zombies caminando, le puede meter todo, porque en realidad no hay nada. No podemos hacer nada más que especular lo que sucedió. Lo que sí sabemos es de que la tierra misma nos da señales como testimonio de este gran cataclismo. La ciencia puede hablar de ese meteorito que cayó a la tierra, y eso lo vemos ya más en nuestras películas y en nuestra historia humana. Pero en el principio Dios hizo el cielo y la tierra. Ahora en el capítulo 3 en adelante comenzamos a ver de que el versículo 3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que el Señor hace después de esta teoría humana, de este cataclismo que sucedió, ahora el Señor comienza a poner orden. El registro dado en Génesis trata con un orden distinto, sujeto al control del hombre, quien fue criado a la imagen de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí para detenerme de esto. ¿Usted cree que la mente humana de Moisés tenía la capacidad suficiente para escribir antes o de este cataclismo o de esta historia o de lo que pasó antes? Eso se lo dejo a usted, no hay respuesta sí o no, usted puede decir lo que a usted le guste decir. Segundo, si era tan importante, Dios le hubiese dicho a Moisés que lo escribiera. Pero no hay nada de revelante en eso, no hay nada de sobrenatural en eso. Por esa razón, Moisés no lo escribió, o no está establecido, o no apareció en este principio. Créame, por muchas vueltas que le busque, no va a encontrar nada. Es un espacio totalmente perdido, donde no existía tiempo, donde era un mundo que estaba, ya lo leímos, que era un mundo que estaba en formación, amén, era un mundo que estaba todavía en desarrollo. Por esa razón no entendemos, o no hay mucho que hablar. Aún hay muchas personas que se atreven a decir que en este mismo mundo de formación, en este mismo mundo desordenado y vacío, también existió una humanidad. Y eso, hermano, eso ya es jugar en realidad con la Biblia o con teología humana. Eso en realidad no hay pruebas, porque en el siguiente mundo que vamos a entrar, en este nuevo proceso de orden humano que vamos a entrar, en el cual ya ahora sí Dios nos lo revela por medio de su siervo Moisés, aquí entonces sí existe la humanidad, y aquí entonces sí miramos que Dios la forma en el séptimo día a su imagen, y ahorita lo vamos a ver. Cierro mi paréntesis. Ahora sí, continuando con el material, quiero decirles de que el primer paso que Dios hace después de que esta tierra estaba vacía y desordenada, lo primero que Él trae es luz. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso es lo que sucedió en el versículo 3. Amén. Así que lo primero que el Señor trae es la luz. Este proceso es el mismo proceso que el Señor trae de redención a nuestras vidas. Primeramente el Espíritu Santo primeramente el Espíritu Santo oye la palabra de Dios, la luz se presenta a nuestras almas. Los 7 días de la creación, por favor, estudie estos 7 días de la creación. Yo creo que a los que les fascina más esta hermosa historia de la creación, estos 7 días son a los niños, lo que lo estudian en escuela dominical. Pero si usted no estuvo en su niñez en una escuela dominical, y tal vez llegó al evangelio cuando ya era un adulto, tal vez suene divertido, tal vez suene gracioso, tal vez no se ofenda, pero yo le animo a que tome estas clases a nivel de escuela dominical. Es tan hermoso aprender del Dios
que hizo la tierra, que hizo todo, la creación en 6 días y el séptimo día descansó. Es tan hermoso. Vaya, yo le animo, hable con su directora de escuela dominical, pídale el material para dibujar, pídale todo eso, porque eso es algo tan precioso que nadie se lo va a quitar, de cómo es que Dios formó todas las cosas. En el día número 1, Él formó la luz. En el día número 2, Él formó el aire. En el día número 3, en el día dice que Él formó el agua. En el tercer día, Él formó la tierra. En el día tercero, Él formó las plantas. En el día cuarto, Él formó luces. En el día quinto, Él formó las aves. También en el día quinto formó los peces. En el día sexto, Él formó los animales. Y en el día sexto también Él formó a la humanidad. En el primer día formó la luz. En el día segundo formó el aire y las aguas. En el tercer día formó la tierra y las plantas. En el cuarto día las luces y las aves. En el quinto día hizo hizo aves y peces. En el sexto hizo los animales y al hombre. En el séptimo día el Señor dice que Él reposó, y es necesario que la humanidad entera entienda esto. Esta opinión del descansar es muy personal. Hay personas que trabajan hasta 2, 3, 4 trabajos y pueden trabajar los 7 días de la semana, casi las 24 horas, pero en realidad, hermano, eso es un tema muy personal. Lo único que nos aconseja el Señor es esto, que si Él descansó, nosotros también tenemos que descansar. O lo contrario, si no descansamos, nuestro cuerpo físico lo va a sentir y nos vamos a desgastar. Amén. Un ser viviente. Entonces el Señor forma el primer ser humano en Génesis 2:7, y fue el hombre un ser viviente. El Señor hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. Y fue un ser viviente. Yo voy a concluir esta segunda clase, o esta lección número 2 de la creación, y me encanta cómo la termina esta clase, porque vamos a terminar la lección 2 bajo el tema creación. Me encanta cómo la concluye en la mujer, la compañera del hombre. Sí, aquella mujer que es llamada su esposa, su esposo. La mujer que vino a ser la compañera del hombre, vino a ser una ayuda para el hombre. Dios tiene, escuche bien este dato, me encantó. Dios tiene en su plan que el hombre y la mujer tendrían una unión muy íntima. Unión del alma, unión del espíritu y unión del cuerpo. Por eso es que existen tantos problemas matrimoniales, porque el diablo quiere la separación y no la unión. Y que no estemos de acuerdo en nada. Al contrario, entre más desacuerdo estemos, más mejor para el enemigo. Únase más a su cónyuge, únase más a su esposa, y verá el poder de la unión. Me encantó este dato porque dice así: Dios tiene en su mente el plan del hombre y la mujer que sean unidos, muy íntima, unidos en el alma, unidos en el espíritu y unidos en el cuerpo. Tristemente, una vez más repito, el diablo vino para separar eso. El 99% problema del matrimonio, el 99% es por la desunión. Se comenzó a ver una desunión. Se comenzó a romper la desunión. Y sabe que yo le voy a adelantar esto, con esto voy a terminar. Esta desunión aún va más allá de la confianza. Esta desunión es una desunión donde cada quien hace uno. Esta sociedad está trayendo una desunión terrible, donde le están poniendo a la mujer al mismo nivel del hombre, y que ella puede ser igual que un hombre y en diferentes áreas. Y yo estoy de acuerdo que la mujer puede triunfar y puede salir adelante y puede hacerlo. Hay grandes mujeres que lo han hecho, pero acuérdese de esto:
Dios puso unión entre los dos, unión. No estamos hablando aquí de poder, no estamos hablando de que tú ganas más, yo gano menos. Hay mujeres que ganan más, a veces hasta 3 veces más que el esposo, pero no estamos hablando de poder, no estamos hablando de autoridad ni de nada de eso. Estamos hablando de que Dios puso una unión especial en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Esto es lo que hace la unión o la compañera del hombre. Hermanos, esta fue la creación y yo le animo a que estudie todos los 7 días de la creación, los 6 días de la creación. Estudie el 7º día, la importancia de descansar. Y espero vernos en la siguiente clase. Recuerde que el examen ya va a estar desde el jueves en adelante disponible para que usted lo pueda comenzar a tomar. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en comunicarse con su servidor. No olvide el consejo que le di en la clase número 1. Saque aparte tiempo en la semana, un día en la semana, para poder estudiar su clase. Abra su material, abra su Biblia, saque su cuaderno y comience a estudiar. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Voy a estar orando por cada uno de ustedes. Dios les guarde.